el correo electrónico también, ¿no? Ahí se utiliza el lenguaje humano escrito. Y la circunstancia es el contexto donde la comunicación se va a realizar. Pueden ser parques, restaurantes, casas, escuelas, universidades, etcétera, ¿no? Es decir, es el espacio o el entorno donde el emisor y el receptor van a entablar la comunicación, ¿no? Por ejemplo, yo estoy conversando con mi amigo, ¿no? De repente estamos en la universidad, ¿no? Estamos hablando sobre un determinado tema, ¿no? Y estamos dentro de la universidad. Entonces, la circunstancia más que nada es el espacio donde se va a desarrollar la comunicación. Así que hasta aquí espero que se haya quedado un poco claro, ¿no? En resumidas palabras, emisor el que emite el mensaje, receptor recepciona el mensaje, código, conjunto de signos, es decir, el idioma, ¿no? El idioma que tienen que compartir tanto el emisor como el receptor tiene que ser el mismo, ¿no? El lenguaje, ¿no? Los códigos lingüísticos sobre todo. El mensaje, la información que el emisor va a transmitir al receptor, referente es el tema sobre el cual trata el mensaje, el canal es el medio por donde va a viajar el mensaje del emisor al receptor, y la circunstancia es el lugar, ¿no? Puede ser, como vuelvo a repetir, los restaurantes, casas, escuelas, infinidad de circunstancias, infinidad de lugares donde se puede realizar la comunicación. A ver, aquí en una forma más resumida, ¿no? Elemento del proceso de comunicación, emisor, quien transmite la información, receptor, ¿no? Quien va a recibir la información, va a decodificar. Recuerden que el emisor codifica, es decir, desarrolla y emite un mensaje, ¿no? Va a armar un mensaje y lo va a enviar. Y el receptor va a decodificar, es decir, va a interpretar el mensaje que el emisor le ha enviado. ¿Qué más? El código, ¿no? Son las señas, los signos, las palabras, ¿no? Los códigos lingüísticos. El mensaje, la información enviada y recibida, el receptor, ¿no? Que ya lo vuelvo a repetir, quien recibe la información, ¿no? Ahí cabe volver a recalcar también que el emisor puede ser receptor y el receptor puede convertirse en emisor, siempre ambos estén en un diálogo constante, de intercambio de ideas constante. El canal es el medio por el cual viaja el mensaje, como lo venía diciendo, y el contexto es la situación o el escenario, ¿no? Eh, y bueno, aquí faltó el referente, pero bueno, ya el referente, lo vuelvo a recalcar, es el tema del cual va a tratar el mensaje. A ver, dentro del proceso de la comunicación, cabe resaltar siempre en los exámenes de admisión, a veces ponen dos términos que muchos estudiantes no logran a conocer, ¿no? No logran a interpretar. En primer lugar se tiene al ruido, ¿no? ¿Qué es el ruido? El ruido es toda señal que va a distorsionar el mensaje original que el emisor quiere transmitir al receptor, ¿no? El ruido puede ser ambiental, ¿no? Sonidos que interfieren en la comunicación del canal, fallas en la cobertura de emisor, ¿no? De repente, cuando es del emisor, de repente, como venía diciendo, ¿no? El emisor quiere comunicarse con una persona que habla inglés, ¿no? Pero si no habla inglés, el emisor no va a poder emitir su mensaje. Entonces, con ruido no solamente quiero decir algún sonido, ¿no? Que vaya a interferir en el proceso de comunicación, sino es como que todo obstáculo, el ruido vendría a representar todo obstáculo que no permite que el emisor pueda desarrollar una comunicación efectiva con el receptor. Puede ser un ruido, ¿no? Como estoy diciendo aquí, un ruido ambiental, ¿no? Una falla del canal, ¿no? De repente estoy hablando por teléfono y mi celular está fallando, ¿no? Ya entonces es el canal, ¿no? ¿Qué más? Perdón, a ver, el código, ¿no? El código, el mensaje, el receptor, ¿no? Es decir, con esto quiero más que nada enfatizar que el ruido no es un sonido, o sea, sí es el sonido, pero no se limita al sonido, es todo obstáculo que interfiere para que la comunicación se pueda desarrollar de forma efectiva, ¿no? Es por eso que es muy importante saber reconocer de dónde viene ese ruido, ¿no? Ese obstáculo, esa molestia, ¿no? En la comunicación, así poder disminuirlo, poder eliminarlo también, ¿no? Y así poder crear un proceso de comunicación claro y efectivo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ahí se tiene un ejemplo, ¿no? El emisor utiliza palabras o frases en inglés y el receptor desconoce el idioma, como le estaba mencionando, ¿no? Entonces, esto va a generar una distorsión en la comunicación, ¿no? Ese obstáculo, ¿no? De no compartir el mismo código lingüístico va a generar que el emisor no se pueda comunicar con ese receptor, porque no comparten el mismo idioma, ¿no? Entonces, eso vendría a representar un obstáculo dentro de la comunicación.
Por otro lado, un concepto muy importante es la retroalimentación, ¿no? La retroalimentación o feedback en inglés, ¿no? Es un mecanismo de control de mensaje por parte del emisor, ¿no? Se menciona, ¿no? Que debido a que la comunicación es un proceso bidireccional, ¿no? Es decir, puede ser unidireccional y bidireccional, pero en este caso bidireccional significa que las personas estén en constante diálogo, ¿no? Y a ver, tanto el emisor como el receptor están intercambiando sus roles constantemente, ¿no? Como venía señalando, ¿no? Es importante señalar, comunicación unidireccional y bidireccional. Unidireccional, el emisor habla, el receptor no habla, solamente escucha. Y en la comunicación bidireccional, tanto el emisor como el receptor hablan, ¿no? Escuchan, hablan, intercambian mensajes, hay un constante diálogo, ¿no? Entonces, dentro de esta comunicación bidireccional, entonces la retroalimentación es muy importante para determinar la efectividad de los mensajes enviados por el emisor, ¿no? De esta manera, quien emite el mensaje puede comprobar si este fue recibido e interpretado de forma adecuada. Por ejemplo, no, aquí, vamos a leer el ejemplo de aquí. Un intercambio de preguntas y respuestas entre el emisor y el receptor, ¿no? Como sus roles cambian continuamente mientras que dura el proceso comunicativo y una retroalimentación, ¿no? Es decir, yo estoy conversando con mi amigo, ¿no? De repente yo converso con mi amigo, ¿no? Sobre un determinado tema. Y yo le puedo preguntar, por ejemplo, que mi amigo sea Miguel. Le digo, Miguel, ¿has entendido lo que te estoy diciendo? Es decir, del tema que estamos hablando, ¿has llegado a entender? Y Miguel, si es que ha entendido, ¿no? Va a decir, sí, sí, te he entendido, estabas hablando de cierto tema, tal, 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 tal. Ya. Y eso le va a servir al emisor para certificarse de lo que está comunicando, para asegurarse de que su mensaje sea entendido por el receptor, en este caso Miguel, que vendría a ser mi amigo, ¿no? Por eso es muy importante la retroalimentación dentro de una comunicación, porque el emisor va a poder constatar si la persona receptora, el individuo receptor, está entendiendo lo que quiere decir, lo que está tratando de comunicar. Entonces, esto es muy importante tener estos dos conceptos bien claros porque son parte de los exámenes de atención. A ver, ejemplos. Aquí tenemos ejemplos generales, ¿no? En base a los elementos de la comunicación. Se menciona que en el examen de lengua española, Juan le pasa una nota de papel a su compañera Ana, donde pone, ¿no? Juan le dice a Ana a través de un papelito, ¿no? Dame la respuesta de la segunda pregunta, por favor. ¿No? Está en un salón de clases y Juancito, ¿no? Ese Juancito, Juan le dice, ¿no? A su amiga Ana, ¿no? Por un papelito que le pase la respuesta, ¿no? De la segunda pregunta. Entonces, en este mensaje, ¿no? En este proceso comunicativo, vamos a evidenciar, ¿no? Vamos a ver cuáles son los elementos de la comunicación. El emisor vendría a ser Juan. ¿Juan por qué? Porque Juan es el que está queriendo entablar una comunicación, ¿no? Con Ana, ¿no? Es el que está empezando la comunicación, es el que transmite primero el mensaje, ¿no? La receptora es Ana, obviamente, porque ella va a recibir el papelito y lo va a leer. El mensaje, ¿qué es lo que dice el papelito, no? Dame la respuesta a la segunda pregunta, por favor. No, ese es el mensaje. Es lo que Juan quiere comunicarle a Ana. El referente es la respuesta que Juan desconoce, ¿no? Es decir, el tema, ¿no? El tema, obviamente, que Juan quiere saber, pues lo desconoce porque Ana aún no ha aceptado el darle la respuesta, ¿no? El canal vendría a ser la nota del papel, es decir, el medio por donde se va a transmitir el mensaje, ¿no? Es decir, ese papel, ese pequeño papel ya contiene el mensaje que Juan le quiere transmitir a Ana, ¿no? Y el código es el idioma español escrito, ¿no? Es la escritura en el papel, ¿no? Es idioma español, ¿no? Tanto Juan como Ana comparten. Y el contexto es el examen. El examen está en salón de clases, ¿no? Y como decía, ¿no? El contexto o la circunstancia es el lugar donde se está desarrollando el proceso de comunicación, en este caso un salón de clases, ¿no? O bueno, el examen, ¿no? El examen dentro del salón de clases. En un segundo caso tenemos a María que le dice a su amigo Isabel por teléfono, quiero que vengas a mi fiesta de cumpleaños el sábado a las 4. Entonces aquí vamos a identificar quién vendría a ser el emisor vendría a ser María, ¿no? La receptora vendría a ser Isabel, emisora María, receptora Isabel, porque María es la que le está llamando por teléfono a Isabel y le está proponiendo que venga a su fiesta de cumpleaños, ¿no? El mensaje vendría a ser, quiero que vengas a mi fiesta de cumpleaños el sábado a las 4. Ese es el mensaje que María le está transmitiendo a Isabel. El referente, no, es decir, el tema vendría a ser la fiesta de cumpleaños.
¿no? Es el tema sobre el cual trata el mensaje que María le está enviando a Isabel. Y el canal, ¿no? Es el teléfono, ¿no? El canal es el aparato por medio del cual se está enviando el mensaje, ¿no? Por medio del cual está circulando el mensaje, ¿no? En este caso vendría a ser el teléfono o en el celular. El código, el idioma español oral, es decir, acá ya no están escribiendo como en el caso anterior, que solamente Juan escribió en el papel y lo envió, Juan no habló, ¿no? Solamente escribió para que Ana pueda leer su hoja, ¿no? Y que le pasara la respuesta. Pero en este caso, María sí está hablando con Isabel, ¿no? Sí le está diciendo, Isabel, ven a mi cumpleaños este sábado a las 4, ¿no? Está hablando, ¿no? Ahí se produce un, un proceso comunicativo oral, ¿no? Y el contexto no está definido un contexto claro, es decir, no se sabe, bueno, en el ejemplo no se sabe en dónde se encuentra María, no se sabe si María está en su casa, o está en el parque, o está en un restaurante, o está en el cine, o sea, es incierto, el contexto es incierto, ¿no? En este ejemplo es incierto, porque no se evidencia dónde está ni María, ni dónde está Isabel. María puede estar de repente en su casa, Isabel puede estar, no sé, en la universidad, es incierto. El contexto, la circunstancia, es incierto. A ver, funciones del lenguaje. Este es muy importante. Personalmente creo que esta es la parte que es la más importante dentro del tema de la comunicación, porque este temita sí viene bastante en los exámenes en los exámenes de admisión, perdón. Es un tema muy recurrente, la verdad. Es trascendental este tema. Casi en todos los exámenes que le he visto, todos los simulacros que yo personalmente he llevado a cabo, los exámenes, sí viene este tema de que son las funciones del lenguaje. Las funciones del lenguaje pueden ser 6: emotiva o expresiva, representativa o referencial, fáctica o de contacto, conativa o apelativa, poética o estética, metalingüística. Los nombres sí se lo tienen que aprender de memoria, ¿no? Ese es vital. Pero cuando se lo aprenden de memoria, los nombres, pues ya lo van a saber relacionar con lo que cada función del lenguaje vendría a significar. Vamos a comenzar con el primero, el emotiva o expresiva, ¿no? Este se relaciona con el emisor, ¿no? La función del lenguaje emotiva o expresiva expresa los sentimientos y emociones del emisor, ¿no? Este es el emisor que quiere comunicar. ¿Cuáles son los recursos usados? La entonación exclamativa o interrogativa, el uso de pronombres y formas verbales en primera persona. Es decir, la emotiva o expresiva es cuando el emisor se expresa, ¿no? ¿Qué es lo que el emisor siente, lo que el emisor siente, piensa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué susto me di, ¿no? O por otro ejemplo, no te lo he dicho yo muchas veces, es decir, la función emotiva o expresiva hace referencia al emisor cuando el emisor expresa su sentir, expresa sus ideas, sus pensamientos, sus malestares, ¿no? Es, por así decirlo, una, una expresión personal que parte del propio emisor, ¿no? ¿Qué susto me di? O sea, yo me di un susto. Yo, nadie más se dio un susto, solamente yo, ¿no? Y en el otro, no te lo he dicho yo muchas veces, es decir, yo, no te lo he dicho yo, es decir, porque yo soy el emisor, yo. Siempre lo van a tratar, siempre traten de relacionar la emotiva expresiva, esta función con el emisor, ¿no? Para expresar lo que el emisor piensa, siente, ¿no? Al resto de las personas. La representativa, función representativa o referencial, informa o transmite un contenido, el mensaje, ¿no? Los recursos usados es un léxico claro, apropiado, sencillo, exento de adornos o frases recargadas, entonación neutra, sin emotividad.